Buenas, en este tutorial vamos a eliminar los valores duplicados dentro de un rango de valores o registros duplicados en una base de datos. En los tutoriales anteriores vimos cómo buscar estos valores o registros y en este tutorial veremos cómo eliminarlos. Recordar que los valores duplicados de la lista serán eliminados, así que debemos tener en cuenta que tus datos originales serán modificados. Como los datos se borran de forma permanente, una opción es copiar el rango original de celdas o tabla en otra hoja de cálculo, antes de quitar los valores duplicados. Existen varias maneras de eliminar valores duplicados. Con el comando quitar duplicados se eliminan los valores o registros de la tabla, en cambio con el filtro avanzado se realiza una copia de los valores o registros o se filtra la información que tenemos. Antes de ejecutar el comando quitar duplicados, es necesario seleccionar una de las celdas del rango de datos y Excel detectará automáticamente las posibles columnas por las cuales queremos determinar la duplicidad. El comando quitar duplicados detectará los encabezados en los datos y marcará automáticamente la opción Mis datos tienen encabezados. Además se mostrará la lista de columnas donde se buscarán los valores duplicados y podremos seleccionar las columnas que necesitamos incluir en la validación. Al pulsar el botón Aceptar, se eliminarán los datos repetidos y podremos ver un mensaje con los resultados. Nos situamos en la columna de alumnos y pulsamos en el comando Quitar duplicados que encontramos en la pestaña Datos. Nos aparece una ventana donde podremos elegir de qué columna sacar la información y además veremos que la casilla de verificación Mis datos tienen encabezados está marcada. Pulsamos Aceptar y nos dice el número de valores duplicados y el número de valores únicos que quedan. Hacemos lo mismo con la columna apellidos. Nos situamos en una celda de la columna y pulsamos en el comando quitar duplicados, y al pulsar aceptar nos muestra los valores únicos de la tabla. En el siguiente ejemplo, al tener dos columnas, tenemos dos maneras de realizar la eliminación de los valores duplicados. Podemos quitar los valores que tengan el mismo nombre o el mismo apellido. Para ello, marcamos uno u otro campo según la necesidad que tengamos. En nuestro caso, eliminamos los que tengan el mismo nombre, por lo que dejamos marcado el campo nombre. Y al pulsar aceptar nos muestra los registros únicos. La otra opción es eliminar los registros duplicados que tengan el mismo nombre y apellidos, por lo que debemos dejar marcados ambos campos en el cuadro de diálogo de quitar duplicados. En la última tabla de esta hoja nos sucede exactamente lo mismo. Podemos quitar los registros duplicados, es decir, la fila completa, o quitar los registros que tengan el mismo nombre o los mismos apellidos. Primero hemos eliminado los registros que tengan el mismo nombre y apellidos, y después eliminamos todos los registros de la tabla que tengan el mismo nombre, dejando solo marcada la casilla de nombre. Y por último eliminaremos los registros que tengan el mismo nombre y el primer apellido, por lo que dejaremos marcados estos dos campos. Vemos que los resultados que nos aparecen son muy diferentes en los tres casos. En la siguiente hoja aún vamos a ver más acusado el problema de seleccionar una o todas las columnas en el cuadro de diálogo de quitar duplicados. Me sitúo en una celda de la primera tabla y pulso en el comando quitar duplicados. Y mantengo los tres campos como criterio. Como no existen registros duplicados, no elimina ningún registro de la tabla. Si elijo como criterio la columna día de la semana, elimina los registros donde los días de la semana sean iguales. En cambio, si elegimos como criterio las ventas, borra todos los registros dejando solamente dos valores únicos, ya que solo tenemos dos cantidades diferentes en esta columna, por lo que tendremos que tener claro qué es lo que queremos eliminar antes de seleccionar una u otra columna. En la siguiente hoja vamos a eliminar los duplicados, pero sin modificar la tabla. Lo que haremos mediante un filtro avanzado es copiar los registros sin ninguna repetición. Nos colocamos en la columna de alumnos y pulsamos en el comando avanzadas de la pestaña Datos. Nos aparece un cuadro de diálogo donde en el recuadro rango de la lista seleccionamos el rango de valores y marcamos la casilla de verificación solo registros únicos. Si hacemos esto, se filtrarán los datos en la misma columna en la que estoy y los registros duplicados se quedarán ocultos. Pulsando borrar se vuelven a mostrar todos. Esta sería la primera opción. La segunda sería copiar el rango de valores únicos a otra posición. Volvemos a realizar los mismos pasos y marco la opción copiar a otro lugar. En el momento que marco esta casilla, el cuadro copiará queda accesible y en ella marcamos la casilla a partir de la cual copiará los registros. Por último, marcamos la casilla solo registros únicos y al pulsar aceptar nos aparecen todos los registros únicos en la columna K.
Con la siguiente tabla vamos a realizar lo mismo. Primero filtraremos la información de la tabla mediante el comando avanzadas, marcando solamente la casilla de verificación solo registros únicos, y en el rango de la lista seleccionaremos las columnas de nombre y apellidos, y al pulsar aceptar veremos en la barra de estado los registros que se muestran. En nuestro caso se muestran 19 de 24 registros, es decir, los registros sin duplicidad. Ahora vamos a copiar estos registros a una nueva ubicación en la hoja de cálculo. Pulsamos en el comando avanzadas y en el cuadro de diálogo pulsamos en copiar en otro lugar. En el rango de la lista debe mostrarse el rango de las columnas nombre y apellido, y en el cuadro copiará marcamos la celda a partir de la cual copiará los registros y marcaremos la opción solo registros únicos. En la última tabla queremos copiar todos los registros sin duplicidad en una nueva ubicación en nuestra hoja de cálculo. Pulsamos en el comando avanzadas y marcamos la opción copiar otro lugar. En el rango de la lista seleccionaremos las celdas de las columnas nombre, apellido 1 y apellido 2. En el cuadro copiará marcaremos la celda a partir de la cual copiaremos los registros y por último marcaremos la opción solo registros únicos. Al pulsar aceptar, a partir de la celda P1 se copiará los registros sin duplicidad de esta tabla. De esta manera habremos eliminado los datos repetidos sin haber modificado los datos originales. Con esto concluimos el tutorial sobre cómo quitar registros duplicados en un rango de valores o en una tabla. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Gracias.